Bien, continuamos en Laburante. Está Estefanía Velo y César Acuña, ambos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. El panel, Zule, Lautaro, ¿alguna pregunta? Sí, me parece importante, estamos hablando de la construcción mediática de los discursos, ¿no? Discursos que se venden absolutamente legitimados. Y me parece fundamental no dejar pasar dos ejes, ¿no? Primero, cómo se vuelve a reinstalar una teoría de los dos demonios recargada, ¿no? Con la construcción de un enemigo interno, en este caso que es el pueblo mapuche, a partir de la RAN, a partir de su estigmatización y todo lo que hace a esa construcción, ¿no? El enemigo interno en un estado como lo es Argentina. Un enemigo un indígena que sirve cuando se empieza a reclamar por sus derechos y empieza a ser un agente político, sí, claro, que reivindica, empieza a ser un enemigo. Claro. Cuando el indio, el mapuche, sirve a la folclorización, a la música, a la pachamama, digo, ahí forma parte del Estado argentino, ¿no? Digamos, cultura, claro. Exactamente, digamos. Esto es algo que se reproduce históricamente en el Estado Nacional argentino. Tiene que ver con sus orígenes, ¿no? Tiene que ver con la construcción del Estado Nacional a partir de la campaña del desierto, el mayor genocidio indígena que tenemos. Y eso es algo que se vuelve a replicar en la actualidad, ¿no? Es algo que los medios vuelven a instalar y el Estado lo vuelve a volver a ejecutar. Por eso es tan importante cuando no hay que olvidar cuando Esteban Bullrich decía que era necesaria una campaña del desierto, pero con los libros, dijo hace no mucho tiempo, ¿no? Lo vemos otra vez. Y en este sentido, la responsabilidad de los medios, ¿no? Y cómo construimos y legitimamos esos discursos. En ese sentido, sé que se están haciendo muchas charlas desde el sindicato en Capital, justamente con la temática indígena, pero también la deconstrucción de esos sentidos a través de otros temas, ¿no? Como el género. Recuerdo el comunicado de ustedes a través de el trato de niñez, ¿no? Con el polaquito, digo, hay determinadas prácticas que se denuncian e incluso con los mismos compañeros, ¿no? Eso es algo que se lo vienen programando, digo, tiene que ver con capacitación interna, con denuncias. Nuestra función principal como sindicato es el cumplimiento de las normas laborales, digamos, y trabajar por el cumplimiento de esas normas y las condiciones de trabajo de los compañeros. También, obviamente, estar muy atentos ante situaciones donde se agrede a los trabajadores de prensa. Lo mejor es que se puedan evitar, ¿no? Claro. Pero también queremos hacer hincapié últimamente en lo que es la formación y justamente en trabajar no solo en la formación sindical en sí misma, sino también en la discusión de todos estos temas, ¿no? Como es el tema de género. Bueno, Estefanía ha tenido más actividad, puede contar los debates que se dan entre las mujeres trabajadoras de prensa. Siempre estamos muy atentos y bueno, eso o se plasma en alguna actividad o en alguna manifestación pública, participando en distintos ámbitos. Por ejemplo, a principio de este año se pretendía imponer un protocolo de actuación para manifestaciones en general, donde había un capítulo para los trabajadores de prensa. Esa versión impulsada por Bullrich empezó a replicarse en provincias y en algunos municipios. Bueno, con un desconocimiento absoluto, tal es así que nosotros como sindicato estuvimos presentes en el Consejo Deliberante para desactivar esa iniciativa que finalmente el intendente la descartó porque se dieron cuenta que era copiar para quedar bien con el gobierno nacional un modelo, una cosa impracticable desde todo punto de vista. Primero porque violaba la libertad de trabajo de los periodistas y segundo porque era impracticable metodológicamente. Digamos, ¿no? Violaba el derecho de información de las personas. Eso de entrada, claro, básicamente. Claro, básicamente. Y después era impracticable porque, digamos, pretender que determinadas manifestaciones sociales o cosas que ocurren en la vía pública, el periodista las haga acotado o a un corralito o a 150 metros o a tanta distancia, cuando en realidad justamente la función primordial de la prensa es llevar a la sociedad lo que está ocurriendo por un lado y después garantizarle el libre ejercicio de la información, ¿no? Una cosa que nos llamó la atención es que la prensa formal y la prensa informal, que cuando hablo de la prensa informal hablo de un registro que distintos ciudadanos iban haciendo de lo que sucedía en el cierre, no ni siquiera en el cierre, en el post final de la marcha del viernes pasado, y no llamativamente, sino precisa
supongo que taxativamente en órdenes, alguien dijo, bueno, esos que están filmando, esos que están tomando registros, tienen que estar detenidos. Si les parece, vemos algunos de los episodios que lamentablemente ocurrían el viernes pasado. No me toqué porque llego. ¡Ah, sí! ¡Soltá! ¡Te estás llevando, boludo! ¡Te estás llevando, pibe! ¡Te estás llevando un periodista con una cámara en la mano, hermano! ¡Eso te estás llevando, loco! ¡Estamos laburando! Vemos como la policía agrede a la prensa. ¡Ambulancia! 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 ¡Está demasiado! ¡Y se la lleva! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! Bien, imágenes que entristecen, que preocupan, que nos remiten inmediatamente, a mí en particular, la cobertura del 19 y 20 de diciembre de 2001, la cobertura del año 2002 en el Puente Avellaneda, imágenes que pensábamos desterradas, de esa puja obvia, no digo natural, pero esa puja de intereses que permanentemente solidifican a las sociedades, la prevalencia de unos sobre otros, de algunos intereses sobre otros. Además el componente autoritario que lamentablemente todavía hay en las fuerzas de seguridad, ¿no? Acá hay que hacer una reformulación muy importante. Totalmente. Sobre el rol de las fuerzas de seguridad y pareciera que brota nuevamente ese componente autoritario cuando justamente el poder político genera estas operaciones, claro, como queriendo tapar el sol con las manos, por si llevarse a un reportero va a permitir ocultar una cosa tan ridícula como lo que pasó el otro día, ¿no? Sí, la verdad que en los últimos años, desde diciembre de 2015 que asume este nuevo gobierno, hemos visto cómo se profundizó la represión en el país. Y principalmente vemos que los trabajadores y las trabajadoras de prensa somos un blanco para esa fuerza de seguridad. Desde el momento en el que quisieron instalar ese protocolo, que es un protocolo también antiprensa, que quieren instalarnos en un corralito, largaron, ¿no?, la letra de esa ley, que todavía no la pudieron aprobar, pero sí de a poquito la van implementando en algunos actos oficiales donde aparece la gobernadora o aparece el presidente. Sí tenés un corralito en donde los periodistas solo tienen que estar ahí. Todavía no lo hemos visto en las manifestaciones, instalarlos en un corralito, pero sí, si vos te acercás a registrar, como sucedió el viernes, te acercás a poner un micrófono, rápidamente te identifican como alguien que sos peligroso para ellos, claro, que no podés registrar ese momento, entonces te sacan, te detienen, como sucedió el viernes. Muchos trabajadores de la TV pública, de C5N, recibieron gases por estar filmando, por estar cerca. Y lo más lamentable es que 2 compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos fueron detenidos, identificados con un chaleco que decía el canal de televisión, Antena Negra, de donde pertenecen ellos, prensa bien grande atrás. Y no les importó, toda la gente de alrededor les informaba, son periodistas, están trabajando, no les importó, y a su vez demostraban ese abuso de poder diciendo quédate quieto, puede haber otro desaparecido, puede ser un próximo Santiago. Eso los compañeros, sí, cuando lo liberaron, manifestaron que en la misma calle, en el colectivo en donde lo subieron, y luego lo amedrentaban con eso. La verdad que eso es bastante temeroso de cómo quieren instalar un control social, claro, para todos los manifestantes que estuvieron en la plaza y también para los periodistas. Lautaro, ¿alguna pregunta? ¿Cómo fue el fin de semana? El juez Martínez de Giorgi decidió tomarles declaración a los 31 detenidos que hubo después de la marcha. ¿Cómo fue este fin de semana la cobertura periodística? Tengo entendido que vos estuviste ahí acompañando. La verdad que se obtuvo una respuesta muy rápido por parte de los trabajadores y las trabajadoras de prensa, porque el viernes a la noche fueron detenidos alrededor de las 11 de la noche los 31 periodistas y otras personas que estaban también filmando con sus celulares.
Y después, a las 3, 4 de la mañana, recién se pudo identificar los nombres, porque tampoco decían dónde los iban a trasladar, quiénes eran las personas que estaban detenidas. Y bueno, el sábado al mediodía se organizó una conferencia de prensa en las puertas de la comisaría 15 del barrio porteño Chacarita, en donde ahí integrantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, los compañeros de Capital Federal y los abogados que estuvieron a cargo de los detenidos manifestaron cómo fueron todos los hechos. El juez Martínez Di Giorgi, que ya tiene varios precedentes, pero uno muy importante es que lleva adelante la causa penal contra este mismo canal que mencionaba hoy, de donde son los 2 detenidos, Antena Negra, que él llevó adelante el descomiso de sus equipos por decir que había una interferencia con la antena de Prosegur. Entonces los compañeros ya lo conocían, avanzó sin la orden judicial en sacarle todos los equipos y el equipo transmisor, que al día de hoy no se le devolvió. Entonces él dijo, van a estar hasta el lunes, durante 48 horas, incomunicados. Que recién el lunes a las 8 de la mañana iban a declarar. Y bueno, la verdad que se logró. Yo creo que por la difusión que dieron todos los canales de televisión, muchos estuvieron todo el fin de semana transmitiéndolo, y por la presión que había también en las calles, en la puerta de la comisaría, diciendo queremos verlos, queremos saber cómo están, porque habían subido también golpeados al colectivo de la policía, entonces no se sabía si estaban bien, si estaban mal. Y bueno, se logró adelantar 24 horas para que declaren. El domingo a las 8 de la mañana estaba previsto que declaren, pero el juez tuvo algún problema personal y llegó a las 2 de la tarde. Quiero hacer una pregunta respecto a esto que estás contando, la búsqueda de amedrentar, ¿no? ¿Cómo opera en nuestra profesión? Hablabas vos, Estefanía, todos estábamos en un grupo de WhatsApp. ¿Empieza a circular miedo? No, bueno, sí, digamos, hay estrategias de amedrentamiento. Acá lo importante fue la reacción de los gremios de prensa, de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Por eso digo, no se puede subestimar a la gente, porque no solo fue un reclamo sectorial, estaba la ciudadanía preocupada, la que ha ido a la marcha, el vecino que ha ido a la marcha y que no milita en ningún partido político ni tiene quizá un interés inmediato en el resultado electoral de octubre, había ido a reclamar por Santiago Maldonado. Y ese vecino, en conjunto con el trabajador de prensa y las organizaciones que respondieron muy rápidamente, estaba tan preocupado como nosotros, digamos, no era una cuestión sectorial, ¿no? Pero yo pienso que la idea sí, por estas dilaciones y estos vericuetos y estas 48 horas de incomunicación y demás, te das cuenta que la idea es por lo menos decir, bueno, salen libres pero algo se llevan, ¿no? Creo que el mensaje en el fondo es desgastemos, y en definitiva, como dijiste vos al principio, la violencia está instalada desde el poder cuando se suponía que íbamos a vivir un cambio basado en el diálogo, en la tolerancia. Y bueno, está demostrado que por lo menos en lo que refiere a esto, cuando no hay respuestas, el poder actúa siempre de la misma manera, ¿no? Sea del signo político que sea. Sí, por eso también es muy importante que como sindicato, como recién mencionaba Zulema, generemos instancias de formación. Tenemos que tener herramientas como trabajadores y trabajadoras de prensa para saber cómo actuar en las situaciones represivas. Tenemos que tener documentos, tenemos que estar identificados, cuestiones básicas que nos van a ayudar a defendernos un poquito más y también pararnos de otro lado cuando el policía quiere corrernos de la escena o directamente meternos presos. Sí, necesitamos instituciones, empresas activas en defensa de los derechos básicos de sus trabajadores, ¿no? Que las empresas extiendan identificaciones, que acrediten que se está trabajando precisamente en prensa. Eso es fundamental también para este tipo de situaciones. Todavía no hemos vuelto a una situación que en los 90 era muy frecuente, donde la empresa misma también ponía dudas sobre el accionar del trabajador, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de grandes empresas, no por ahí de medios públicos. Exactamente. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te metiste? Exactamente, claro. O sea, ese afán por eso es muy importante esto que decía Estefanía, la identificación, la forma de trabajar, estar todos comunicados. Porque, ya te digo, el componente autoritario, la matriz autoritaria que ya tienen las fuerzas de seguridad en la Argentina, es una cosa increíble, aunque cambian las generaciones en forma biológica, pero esa matriz autoritaria hace que de repente, como pasó hace poco menos de un mes en La Plata, un policía de la
comisaría primera porque no le gustó la cobertura de un compañero de una radio, lo pise, o otro policía en un colectivo a un compañero de FM con él le diga, lo amenace directamente, identificándolo. Y donde se sienten con respaldo político, ese es el tema, ¿no? Por eso yo creo que se desbocan en esa práctica violencia. Estefanía, César, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedan invitados a laburantes cuando sea absolutamente, cuando lo necesiten, cuando sea preciso, quedan invitados, entiendan esta como su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos, continuamos en el programa. Tenemos mucho más. Hemos hablado mucho de la ley de RT, hemos hablado mucho del debate que esto ha provocado en la masa de los trabajadores. Surge un nuevo proyecto en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver de qué se trata. Parece que un poco la propuesta que estamos llevando adelante desde la legislatura, desde el Senado en principio, pero con el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras que conforman los distintos sindicatos, tanto de la CTA como de la CGT, me parece que justamente la riqueza de este proyecto es que está formulado, está pensado desde su militancia y su trayectoria gremial y sindical, vienen bregando por los derechos de trabajadores y trabajadoras. Los compañeros que hemos trabajado junto con el bloque de senadores de Frente para la Victoria es el espacio intersindical, salud, trabajo y participación de los trabajadores, compuestos por 20 gremios de CGT, Corriente Federal y CTA. Queremos hablar de la salud de los trabajadores, no de los riesgos laborales. La salud de los trabajadores tiene que depender del Ministerio de Salud. Por eso se ha incluido en esta ley un observatorio de salud de los trabajadores que dependa del Ministerio de Salud y que esté incluido en la salud pública. El gobierno se la pasa hablando de la litigiosidad, del problema de los juicios laborales, cuando en realidad nosotros no queremos que haya juicio. Ningún trabajador quiere un juicio laboral cuando perdió una mano, cuando perdió un pie o perdió un ojo. Es decir, uno va cuando ya después de haber sido mutilado. Lo que estamos hablando precisamente, nosotros lo que queremos poner con esta ley es la discusión donde en verdad tiene que haber, para que no haya litigiosidad, lo que tiene que haber es prevención, para que no haya accidentes. Mientras que haya precariedad laboral, mientras que los puestos de trabajo sean descartables, entonces claro, ¿qué quieren? Que una persona, a un trabajador lo utilicen, se mutile, se enferme, no pueda trabajar más y tirarlo a la calle y sin ni siquiera darle una indemnización por haberlo usado. Nosotros cambiamos el paradigma y ponemos en el eje al ser humano y al trabajador, que es el único creador de fuentes de riqueza, y esto es lo que se tiene que proteger desde acá. Por eso en esto están sumados, como decía la doctora Capone, no solo más de 20 gremios, sino también los abogados laboralistas, los colegios de abogados y también muchas pymes y nucleamiento de pymes, porque esto es una trampa en la que al final perdemos todos y que es totalmente inconstitucional e ilegal y que pone a los médicos a garantizar un negocio negando el problema de salud del compañero. Que el cambio de paradigma también reside en eso. Estamos poniendo el foco en la salud, pero estamos poniendo el foco en la participación activa de los trabajadores en la norma. Necesitamos un cambio integral en el sistema. Este es un paso muy importante en ese sentido. Poder visibilizar qué es en la prevención y, como bien decía recién Beto, no es después cuando los compañeros vienen accidentados, sino antes, y que el Estado no se puede correr de este tema. Bueno, nos parece un poco más auspicioso este proyecto que se está elaborando en la provincia de Buenos Aires con respecto a los intereses y el cuidado de la salud de los trabajadores. ¿Es así, Lautaro, es lo que me parece? Así es, el proyecto de ley criticado por la comunidad laboral de la región es el de adhesión a la Ley Nacional de ART que se sancionó en febrero en el Congreso Nacional y que estuvo dilatado en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura provincial, y que ha perdido tratamiento legislativo. El oficialismo de Cambiemos acá en las cámaras legislativas lo han desestimado, no lo van a tratar este año porque perdió tratamiento legislativo, tiene que volver a la parte de cámaras, y este
este nuevo proyecto, aprovechando esa situación, genera poner mayor foco en lo que es la prevención de accidentes. Claro. El 3,5% del salario es lo que se destina, el salario de los trabajadores en blanco es lo que se destina a las ART. Eso da un volumen monetario de 6.000 millones de pesos por mes. O sea, lo que están pidiendo, lo que están tratando de traccionar con este tipo de proyectos es de que se reinvierta ese dinero en prevención y no tanto en indemnización, porque como quedaba dicho ahí, una vez sucedido el accidente, sí, claro, el dinero es secundario, aunque si la indemnización es menor, también hay un problema. Es secundario, muchas veces es efímero, es decir, se termina pronto y muchas veces queda lesionada la posibilidad laboral de ese trabajador, trabajadora que resultó lesionado. Una breve pausa y seguimos con más laburantes.